El lugar del sueño en la teoría freudiana. Freud utilizó un material clínico muy grande para demostrar su hipótesis de cumplimiento del deseo en el sueño interpretado. Se basó en sus propios sueños, que interpreta en lo que él llama como un pionero del psicoanálisis, su autoanálisis. Pero su equipo también proviene de los sueños de sus pacientes y seres queridos. Este material de más de 160 sueños se recoge y explota esencialmente en este libro. En la parte histórica del primer capítulo, se remonta a la antigüedad clásica, Lucrecia, Cicerón, Aristóteles, y, para contar la historia de los sueños en la literatura. Para ello, se basa en la filosofía y en los autores psicólogos que ha leído. Pero muy rápidamente, se separó de la mayoría de las teorías existentes en 1899 sobre el sueño. Se opuso a muchos avances en el conocimiento sobre el tema para proponer su propio enfoque clínico, que desarrolló muy rápidamente a partir del segundo capítulo. Uno no puede leer y entender este libro sin aceptar que la presunción fundamental de Freud es la existencia del inconsciente. Hacemos hincapié en este hecho porque, en este momento y todavía hoy, la psicología, especialmente cognitiva, no siempre reconoce la importancia de esta existencia en el análisis de la vida psíquica. De acuerdo con este patrón, el sueño sería una expresión del inconsciente. La frase camino real al inconsciente para referirse al sueño no se ha convertido en un famoso adagio por accidente. Del mismo modo, la importancia de la energía libidinal y la de la vida sexual infantil debe tenerse en cuenta a la hora de leer el libro. De hecho, muchos de los ejemplos que Freud utiliza encajan en este contexto de esta interpretación onírica, sueños con contenido sexual, contenido distorsionado la mayor parte del tiempo. También hay que destacar que la interpretación de los sueños es una práctica perteneciente al psicoanálisis, y que el psicoanálisis se desarrolla dentro de un marco de curación basado en una relación triangular entre el paciente neurótico, el analista y el habla del paciente. 3. El sueño y su contenido. Freud demuestra que las fuentes del sueño son esencialmente psíquicas. Los estímulos del sueño se basan en parte en la vida diurna o despierta, a menudo desde el día anterior, pero no esencialmente. El sueño es por lo tanto único en la vida del alma. Todos los sueños que Freud analiza poseen este carácter constante y común, que su contenido toma su fuente en una experiencia vivida recientemente. Los muchos ejemplos de sueños se han contenido de elementos experimentados el día anterior, piensen una anécdota visual, un objeto visto, una persona que conocen, etc. Pero además de estos elementos, la excacidad del sueño es también un proceso de valor psíquico, es decir, lo que causó el despertar o el recuerdo de este primer elemento experimentado el día anterior, es un mecanismo psíquico asociado con él. Por lo tanto, el sueño es un cumplimiento del deseo, incluso si su contenido a menudo parece incomprensible para el soñador. La mayoría de las veces, nos dice Freud, el soñador realmente no se preocupa por su sueño e incluso lo recuerda casi nunca. Pero una vez que entramos en el contenido del sueño, nos damos cuenta de que parece una distorsión. Para ilustrar esta distorsión, Freud toma el ejemplo del escritor ante la censura política forzada a distorsionar su lenguaje. Y al igual que cualquier forma de censura, la censura psíquica tiene lugar frente a lo que es inaceptable, en este caso el consciente. Para que el consciente acepte el contenido del deseo expresado por el sueño, este contenido debe pasar por la censura y, en muchos casos, son las leyes morales y sociales las que se niegan a admitir tal deseo. Esta censura hace que el contenido del sueño sea distorsionado. El sueño, o más bien su interpretación, debe tener en cuenta la división entre contenido desacambio y contenido latente. El contenido manifiesto corresponde al contenido más explícito del sueño, y el contenido latente a los pensamientos del sueño, o en otras palabras al contenido del pensamiento, que está oculto y que debe ser objeto de interpretación por análisis. El contenido del pensamiento es reconocido detrás del sueño por la obra de interpretación Pack. 170. Incluso en el caso de un sueño de angustia, una vez interpretado, el analista puede demostrar al paciente que este sueño es un sueño de cumplimiento del deseo. La interpretación del analista en el contexto de la cura no se puede hacer sin el primero del soñador, que hablará conscientemente del contenido manifiesto. 4. Los mecanismos de interpretación de los sueños. Freud expone así 4 mecanismos psíquicos esenciales en el contexto de su teoría. El proceso psíquico del desplazamiento en el sueño, según Freud, es de naturaleza primaria. El desplazamiento es el proceso por el cual el material psicológicamente importante es reemplazado por material aparentemente indiferente. En los neuróticos, o la persona normal que no tiene patologías psicóticas graves, la memoria opera sobre el mismo fenómeno del desplazamiento. Por ejemplo, no todos recordamos todo el material de nuestra infancia, está en algún lugar enterrado en nuestra memoria.
Del mismo modo, el material psíquico importante se transforma en contenido que puede parecer incesante, por lo tanto disfrazado. El sueño mezcla este material disfrazado con elementos de la vida cotidiana. El resultado de este desplazamiento es que el contenido del sueño ya no se asemeja al núcleo de los pensamientos de ensueño, que el sueño solo representa una distorsión de los deseos de sueño que se encuentran en el inconsciente PAC. 352. A través del proceso de condensación, Freud explica que el contenido de todo tiempo es una traducción abreviada de contenido latente. Es un mecanismo fundamental en el trabajo de los sueños. Y el término aparece por primera vez en la obra de Freud en la interpretación de los sueños. Este fenómeno también explica la formación de neologismos, resbalones, etc. La condensación es el proceso por el cual ciertas imágenes se invierten fuertemente emocionalmente, y en el sueño adquieren una fuerte vivacidad. Es una característica del pensamiento inconsciente. Esto frustra la censura. La interpretación del sueño tampoco puede ser pensada sin las nociones fundamentales en la vida psíquica de la regresión y la represión. La regresión es un retroceso dinámico en el sentido común, pero lo que significa en Freud que los pensamientos del sueño vienen en forma de imágenes distorsionadas. El sueño involucra estos dos fenómenos. Y la devolución según Freud ocurre cuando el sujeto empuja hacia el inconsciente un pensamiento, una idea, una representación asociada con un impulso que no es tolerable en el consciente. Estos pensamientos pueden manifestarse en el sueño en un momento en que, dormido, el soñador da rienda suelta a la expresión de su inconsciente. Es entonces cuando la representación acumulada a menudo aparecerá disfrazada en el contenido del sueño. El analista debe tener en cuenta las devoluciones del sujeto analizado para interpretar el sueño. 5. Soñar como síntoma patológico. La importancia del lenguaje es predominante en la interpretación de los sueños, pero también en el trabajo del psicoanalista. Así como un capítulo de la psicopatología de la vida cotidiana que Freud escribió más tarde en 1901 expresa las palabras ingeniosas y las distorsiones del lenguaje que muy a menudo ocurren con homónimos o neologismos, el contenido de los sueños a veces puede ser distorsionado también por abusos o usos indebidos del lenguaje. Como lo ilustra la deformación lograda por un paciente en la interpretación de uno de sus sueños, ya que eso confunde el término Reisen con el de Reisen-Sveltev. No solo el cuasinamesaque del soñador había engañado, sino que también había encontrado en el análisis que esta confusión no se había producido por casualidad, se había producido olvidar una experiencia de infancia humillante precisa, véase PAC. 228. Aquí nos damos cuenta de que el soñador por sí solo no puede interpretar su sueño, pero que necesita que el analista asocie la narrativa del contenido con la interpretación que conduce a un deseo reprimido. El sentido del sueño escapa al soñador. Por eso es necesario un análisis. La narrativa del sueño y su interpretación por parte del analista permitirán al soñador conocer no solo el significado de su sueño, sino también su propio deseo. El sueño no tiene presentación. En otras palabras, no se expresa directamente, solo toma el contenido concreto de los pensamientos de ensueño para desarrollarlo, y es la interpretación que restaura la cohesión que el sueño ha destruido. La obra del sueño es capaz de indicar en el material del sueño las relaciones difíciles de presentar. Y esto, por la relación causal, por ejemplo. El trabajo que transforma los pensamientos inconscientes en contenido de ensueño es limpio y característico de la vida de ensueño. Freud en este libro establece su primer tópico, desarrollado antes en el sistema neural, tópico que indudablemente plantea al inconsciente como la base de la vida psíquica. Los tres casos consciente, preconsciente, inconsciente serán reexplotados en un segundo tópico en 1915 como yo, surmoy, eso. Freud explica que la mayoría de los pensadores, y él mismo hasta ahora, había restado importancia al papel del inconsciente, que en realidad interviene constantemente. El sueño es uno de los muchos síntomas de la manifestación del inconsciente. La obra del sueño y su interpretación, son una de las formas de acceder al conocimiento del inconsciente. 6. Un trabajo de autoanálisis. Freud parte de un sueño que él mismo hizo para construir su teoría de la interpretación. Este sueño de inyectar Irma es uno de los ejemplos desarrollados al comienzo de la obra entre muchos otros, incluyendo el sueño del libro botánico. El autor decide analizar punto por punto este sueño que él mismo hizo de una inyección médica administrada a uno de sus pacientes. Este paciente se llama Irma. Sufre de dolor de garganta y nariz, dolor de estómago. Freud, presente en su sueño y preocupada por el estado de salud de la joven, primero la examina antes de llamar a dos de sus amigos médicos para dar un diagnóstico.
Resulta que uno de los dos amigos en el sueño, Otto, que realmente existe, le inyecta un tratamiento que resulta poco probable, y el sueño termina. Freud relata su sueño, Pat. 142, 143, y lo analiza punto por punto, detallándolo y haciendo asociaciones con los contenidos de su vida diurna y los elementos de su realidad. Habiendo tomado notas muy rápidamente y habiendo detectado o al menos intentado hacerlo, el significado de su sueño, Freud entiende que él es la realización de un deseo. De hecho, este sueño despoja a Freud sobre el débil estado de salud de su paciente, que Otto en realidad poco antes le señaló a Freud que solo estaba curada imperfectamente. El bochorno que este comentario había causado en Freud se convierte en culpa de Otto en el cuidado de la joven. El deseo de ser culpable se cumple entonces. Este episodio en la construcción de la interpretación de los sueños fue repetidamente comentado por los psicoanalistas durante el siglo XX. Porque cada elemento del sueño se ha asociado con elementos del entorno o la vida de Freud, la sala en la que tiene lugar la acción, etc. Pero también más allá de lo que Freud podía decir, las interpretaciones que siguieron trataron de reunir los hechos de la vida de Freud con elementos del sueño, el futuro nacimiento de su hijo y... Este sueño es considerado el primer sueño que se interpreta en la historia del psicoanálisis. La novedad y el carácter experimental de la obra está principalmente relacionado con el hecho de que el psicoanálisis está empezando a emerger y afirmarse. Así como la ardiente relación epistolar con Fliess fue el síndrome más convincente, este libro es parte del autoanálisis de Freud. El autoanálisis interviene porque como pionero en el método psicoanalítico de libre asociación, Freud solo tiene que reflejar su propio inconsciente, su análisis y las letras que Fliess le escribirá asiduamente como respuesta.